El Ministerio de Asuntos Exteriores sirios pidió en dos cartas idénticas al Consejo de Seguridad y al Secretario General de la ONU condenar los actos terroristas en Siria. El Parlamento debate el borrador de ley de enmendar algunos artículos de la ley que regula la profesión del sindicato de contratistas de construcciones. Al-Halaki suscribe el proyecto del programa encaminado a automatizar el trabajo judicial en las provincias de Damasco Campo. El gobierno sirio renovó su petición al Consejo de Seguridad para condenar los dos atentados terroristas que se produjeron en la calle de Al-Quder, en el barrio de Kar al-Los, en la ciudad de Homs, y que provocaron la muerte de 25 civiles, entre ellos niños y mujeres, y la herida de 107 ciudadanos, y que también dejaron graves daños materiales en las propiedades de los ciudadanos y sus empresas. El gobierno sirio pidió también condenar a los países que apoyan al terrorismo como Qatar, Arabia Saudita y Turquía, los cuales no respetan las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a la lucha contra el terrorismo. A su vez, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Migrantes Sirios dijo de que el continuo silencio del Consejo ante los crímenes terroristas en Siria y el apoyo a los que los cometen hacen de que se produzcan muchas interrogantes sobre el peligro de la práctica duplicada por algunos países de permanente membresía en el Consejo sobre el tema del terrorismo y de su efecto de amenazar el acuerdo internacional sobre la lucha contra el terrorismo. Dos personas perdieron la vida y otros 11 resultaron heridos en un ataque terrorista con obuses de mortero contra las zonas residenciales de la capital de Damasco. Una fuente policial informó de que 4 proyectiles de morteros cayeron cerca de una escuela en Duela, dejando así muertos a un niño y heridos a otros 3, así como daños materiales en 2 escuelas más y algunos vehículos y casas. En un ataque semejante también 4 personas resultaron heridas por el impacto de un mortero contra la zona de Al-Tabala y de Kashkur. La fuente añadió de que 3 proyectiles de morteros impactaron en la zona de Kasá, causando la muerte de un ciudadano y herida a otros 3, además de daños materiales. A todo ello, 20 proyectiles de morteros disparados por terroristas impactaron en varios barrios, en 2 escuelas y en un hospital en la ciudad de Yaramana, cerca de Damasco, ocasionando 22 heridos. Los atentados dejaron también significativos daños materiales en las escuelas y en los hospitales adyacentes. Una unidad militar repeló un ataque de los grupos terroristas contra el barrio de Al-Miriyah en la ciudad de Alepo, donde liquidaron a decenas de terroristas. En Idle, unidades del ejército y las Fuerzas Armadas destruyeron concentraciones de terroristas, dejando decenas de muertos y heridos en sus filas en las localidades de Al-Hassanat, ubicado en Han Shehun, en la campiña sureña de Idlib. Asimismo, otra unidad del ejército atacó a bandas terroristas y liquidó a decenas de mercenarios en las localidades de Mar al-Numan y de Abu-Duhur, y destruyó 2 plataformas para lanzar cohetes y un cañón de fabricación casera en otras localidades de la misma campiña. En la ciudad de Hama, una unidad del ejército frustró el intento de una banda terrorista de infiltrarse cerca de la aldea de Tal Hasid, en la localidad de Al-Ghaz, logrando eliminar a la mayoría de sus elementos. En la provincia de Dara, unidades del ejército y las Fuerzas Armadas exterminaron a numerosos terroristas y dejaron heridos a otros en las ciudades de Atman, Naameh y la parte occidental del poblado de Yadal, en el campo de Dara, donde fue destruido un bulldozer utilizado por los terroristas en establecer barreras en las franjas orientales de la localidad de Atman.
En cuanto a la continua operación militar llevada a cabo en la ciudad de Malija, localizada en Damasco Campo, unidades del Ejército y de las Fuerzas Armadas descubrieron una serie de túneles que fueron utilizados por las bandas terroristas takfiríes en sus operaciones criminales. En la zona rural norte del ataque, unidades del Ejército y de las Fuerzas Armadas continúan sus operaciones para derrocar el terrorismo y los mercenarios que operan en la referida región. En la provincia de Cuneitra, las autoridades competentes han normalizado las condiciones ilegales de 35 personas que se entregaron junto con sus respectivas armas a las referidas autoridades competentes. Por otro lado, la Comisión de Reconciliación de Cuneitra está estudiando un mecanismo factible para fortalecer su rol con el fin de servir a la patria. La comunidad árabe siria en Rumanía, la Armenia y el Frente Europeo de Solidaridad con Siria llevaron a cabo una concentración nacional multitudinaria en la capital de Bucarest a fin de expresar su respaldo y solidaridad con Siria. Y en Irán, el presidente del Consejo de la Shura, Ali Larijani, reafirmó que la posición de su país hacia la crisis en Siria sigue basándose en el apoyo a la solución política y en el rechazo a la intervención militar y extranjera. Larijani dijo que durante una reunión con una delegación del Movimiento Internacional de Defensores de la Paz, que la crisis en Siria no se puede resolver militarmente, sino democráticamente entre todas las partes políticas sirias. A su vez, los miembros del movimiento expresaron su aprecio por los esfuerzos realizados por Irán para encontrar una solución pacífica a la crisis en Siria a través de los canales políticos y asimismo aclararon que el objetivo de la visita es ofrecer la ayuda para la misma solución. La Asamblea del Pueblo ha continuado sus debates por el proyecto de ley que contiene la modificación de algunos artículos de la Ley número 2 del año 2006, el que regula las funciones del Sindicato de Contratistas de Construcción. La Asamblea aprobó los artículos del primer y segundo capítulo relacionados con el registro y las definiciones, los objetivos y las tareas del sindicato, tales como contribuir a la organización de las prácticas de la profesión de contratistas de construcción y trabajar en la mejora de la cooperación profesional y técnica con las partes oficiales y populares para fortalecer el espíritu de cooperación y beneficiarse de todas las energías y conocimientos para construir, desarrollar la patria y la modernización y el desarrollo de las legislaciones y reglamentos relativos a la profesión de la construcción, la labor sindical y la consolidación de la cooperación entre sus miembros y defender así sus derechos con respecto a la práctica de la profesión y fortalecer los lazos sociales y culturales entre ellos. Por su parte, también el ministro de Obras Públicas, ingeniero Hussein Arnuz, señaló de que la nueva ley añadió 2 artículos nuevos sobre la necesidad de la presencia de un representante al contratista de sindicatos en el caso de remitirlo a cualquier parte de control o de inspección. Dentro del programa de la reforma judicial y con el objetivo de simplificar los expedientes y las demandas y la facilidad de su preparación y reducir el tiempo de los juicios, el presidente del Consejo de Ministros, Wael Al-Halaki, lanzó el programa de la automatización de la labor judicial en la Autoridad Jurídica de Damasco Campo. El primer ministro aseguró de que la apertura del proyecto es una clara evidencia de que la fase de la reconstrucción ha comenzado en todos los niveles y que la automatización de la labor judicial es una parte de la reforma general. Al-Halaki señaló de que este proyecto se generalizará en todas las instituciones judiciales, tanto en los tribunales civiles como en los tribunales penales, en todas las provincias y luego pasar a otros espacios para que incluyan instituciones nacionales.
Y finalmente el primer ministro añadió diciendo de que el objetivo esencial de este programa es la reducción del contacto entre los ciudadanos y los funcionarios y lograr la transparencia necesaria en el proceso judicial. Por otro lado, Al-Halaki realizó un recorrido por el Palacio de Justicia en Damasco, donde inspeccionó la marcha del trabajo en los tribunales y en los diferentes departamentos judiciales. Durante este recorrido, el primer ministro escuchó a los trabajadores quienes le informaron sobre los esfuerzos desempeñados con el fin de desarrollar y automatizar el trabajo para prestar el mejor servicio a los ciudadanos. El Ministerio de Asuntos Exteriores sirios pidió en 2 cartas idénticas al Consejo de Seguridad y al Secretario General de la ONU condenar los actos terroristas en Siria. El Parlamento debate el borrador de ley de enmendar algunos artículos de la ley que regula la profesión del sindicato de contratistas de construcciones. Al-Halaki suscribe el proyecto del programa encaminado a automatizar el trabajo judicial en las provincias de Damasco Campo.